Buenos días, Buenos días. buenos días, mis queridos estudiantes. Les doy la cordial bienvenida. Bienvenidos, Osvaldo, a esta nuestra clase sincrónica como parte de la materia Derecho Penal Internacional. Gracias. Bueno, te damos una cordial bienvenida a ti y a los demás estudiantes que están por conectarse o que nos verán a través del video de la grabación de la clase. Hoy vamos a compartir un tiempo de aprendizaje, vamos a hacer una especie de recorrido por lo que es el estatuto jurídico, la organización y el funcionamiento de lo que es la Corte Penal Internacional, que es a través del cual el tribunal encargado de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves. ¿Sí me escucha en este momento, profesora? Sí, perfecto. Gracias, muy buenos días, profesora. Bienvenido al colega Luis. Esperamos que la clase sea totalmente dinámica y disfrutarla al máximo. Bueno, gracias. Bienvenidos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me le va? Un placer, encantado compartir en este momento con ustedes. Espero que hoy sea la clase una clase muy amena. Es una materia muy bonita que generalmente a algunos abogados nos apasiona mucho porque es parte del contexto internacional, del contexto mundial que tiene que ver con la parte del derecho. Vamos a dar inicio como tal, a la mitad vamos a hacer un corte y al final vamos a hacer otro corte para interactuar con algunas actividades que están pendientes o que realizamos durante el transcurso de la materia, actividades que realizaron a través de la plataforma de la universidad y actividad que está pendiente, que es la de la próxima semana, que es la actividad relacionada con la Corte Penal Internacional y los crímenes que juzga. O ubicar un caso que haya sido juzgado por la Corte Penal Internacional. Entonces, al final vamos a ver si tienen algunas dudas relacionadas con esa actividad, que es la última actividad que tenemos para terminar como tal la materia. Les pido por favor que se pongan al día con las actividades que aún no tienen pendientes. Para los que no me conocen, mi nombre es Mayra Alejandra Maldonado, soy abogada. Soy la profesora que los acompañó y que los acompañará en lo que nos queda de trimestre en esta materia denominada Derecho Penal Internacional en el contexto internacional como parte de la maestría en Derecho Procesal Penal. Les doy la cordial bienvenida. Vamos a iniciar con lo que es la clase como tal y tengo un compendio de láminas para aquellos que no son tan auditivos y que necesitan un apoyo visual relacionado con la temática de la materia. Vamos a profundizar algunos conceptos que son importantes y vamos a profundizar algunas cosas que son importantes detallar y conocer y retroalimentar. ¿Sí? Vamos a dar inicio. Voy a silenciar por allí los micrófonos de los que tienen por allí para poder iniciar con la clase como tal. Para iniciar la materia como tal tenemos que hablar indudablemente de lo que es el centro de la actividad penal internacional, que es la Corte Penal Internacional, que es el órgano jurisdiccional o el tribunal encargado de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves, entre ellos el genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresiones entre estados, países, así como aquellos acontecimientos que el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un estado parte remite en un momento determinado a la Corte Penal Internacional. Se dice que la Corte tiene importantes fronteras que no pueden cruzar a la hora de expedir dictámenes. Para empezar hay que hablar de lo que es la jurisdicción y la competencia y del estatuto jurídico que rige la Corte Penal Internacional, que en este caso es el Estatuto de Roma. Es la normativa jurídica, el compendio jurídico, la organización de artículos, como lo queramos llamar, que rige la Corte Penal Internacional, y allí está toda su estructura, toda su organización. Bueno, perfecto. Toda la estructura jurídica con la que se rige la Corte Penal Internacional.
tuvo un corte aquí de electricidad. Bueno, para comenzar, se dice que al final nosotros debemos enfocarnos en lo que es la interpretación del derecho penal internacional y conocer el funcionamiento de los tribunales competentes para conocer de los casos en los que los individuos incurran en responsabilidad penal internacional, imponiendo las sanciones que nos correspondan. Nosotros como abogados debemos determinar exactamente cuándo nos corresponde o cuándo tiene jurisdicción la Corte Penal Internacional y no confundirnos con otras cortes internacionales que podemos encontrar en un momento determinado. Saber exactamente qué delito juzga la Corte y cuándo la Corte tiene jurisdicción en un estado y cuándo tiene competencia para establecer o determinar o investigar un determinado o una determinada persona en un país como tal. Durante lo largo de la materia hemos realizado 4 actividades, ¿sí? Vamos a la actividad número 3, que tiene que ver con lo que es toda la materia o todo lo que es el pensum que nos da como tal la materia, iniciando por toda la parte de la historia, los antecedentes epistemológicos sobre el estudio del derecho penal, porque obviamente nosotros no podemos conocer la actualidad si no conocemos la historia. Allí nos fuimos a lo que es el código, los primeros códigos de la humanidad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fueron lo que es la primera propuesta de Moynier sobre la Corte Penal Internacional, y uno de los protagonistas en la creación de esta, cómo surge lo que es la Corte Penal Internacional como expresión actual del siglo XXI. Nos vamos a lo que es los antecedentes remotos que tenemos allí, lo que es el legado de Nuremberg, entre otros legados que forman parte de lo que es la historia de la creación de esta Corte como tal. Tenemos lo que es la Corte Penal Internacional, que se dice que es la primera institución internacional permanente con competencia para investigar y en su caso enjuiciar a personas, allá hay un error, probablemente responsables por la comisión de ciertos crímenes bajo el derecho internacional. Eso lo encontramos en el artículo 1 del Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional tiene personalidad jurídica propia, lo que implica que es una institución independiente de cualquier otra organización u organismo internacional, incluida la ONU. Entonces ahí vamos a hacer como la diferenciación de que es un organismo diferente o que no tiene nada que ver con la ONU, pero sí hay cierta conexión. Allí lo vamos a encontrar entre el artículo 2, 4 y 2 del Estatuto de Roma. Además se dice que la Corte Penal Internacional tiene un presupuesto propio y funciona con las contribuciones de los estados. Toda esta información la vamos a encontrar dentro del Estatuto de Roma. Allí esto lo vamos a encontrar en el artículo 114 y 115 del Estatuto. Entre la parte de la historia que les estaba comentando, que es la unidad 2, allí tenemos lo que son las bases jurisdiccionales, lo que es la historia, cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos hasta lo que es hoy la Corte. Ha sido el proceso de que, bueno, ha sido un proceso dentro de la historia que se ha desarrollado a través de ciertas circunstancias relevantes. Cuando hablamos de relevantes, ¿por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, de todas las atrocidades que se cometieron y la pérdida de vidas incontables, y de las situaciones tan fuertes y tan radicales que se presentaron durante esta Segunda Guerra Mundial, se hacía necesario establecer un orden jurídico, un compendio jurídico, una normativa que nos permitiera enjuiciar, investigar a aquellas personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad. Hasta el momento, hasta la Segunda Guerra Mundial, no teníamos un estatuto jurídico como tal para poder investigar. Es allí donde tenemos lo que es el primer Tribunal Internacional Militar, que lo vimos en Nuremberg, Alemania, que juzgó los individuos que formaron parte de lo que era el equipo de Hitler o el gobierno de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que fueron circunstancias adversas, realmente que quedarán para la historia, donde se hizo muchísimo daño, fue mucho la pérdida de vidas y los incontables pérdidas de seres humanos, entre otras atrocidades que se consolidaron durante esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, dentro de tantas atrocidades que se cometieron y dentro de tantas situaciones que se cometieron, es cuando se hace necesario juzgar, sentar un precedente para poder establecer una normativa que permitiera juzgar. Es allí donde se constituye un tribunal ad hoc que se crea especialmente para esto, que es el Tribunal Militar de Nuremberg. Allí se constituyó con miembros de varios países que permitieron enjuiciar
a las personas o a los líderes de todas estas atrocidades, que a todos no se juzgaron, porque recordemos que en la clase pasada les dije que hubo algunos que se suicidaron, otros que se escaparon y algunas personas que no alcanzaron a llegar a lo que era la corte como tal o al tribunal internacional como tal, pero que se quería sentar un precedente jurídico para la humanidad. Les decía y les recomendaba algunas películas que nos hablaban de lo que era Nunca Más de Nuremberg, que nos muestran la forma en la que se desarrollaron los juicios a manera de reflexión y a manera de jurídica para nosotros evaluar no solamente el legado que nos dejó Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial en la parte del derecho penal internacional, sino cómo se constituyó el tribunal. Entonces allí también vienen las críticas de la violación de algunos principios internacionales, ¿sí? Porque era un tribunal que no estaba constituido previamente, sino fue un tribunal que se constituyó posteriormente a la consecución de los crímenes que se realizaron allí. Y se establecieron unas normativas jurídicas posteriores a la consecución de los delitos. Posteriormente tenemos también lo que es el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, Tokio. Entonces allí también se constituyó un tribunal ad hoc que fue posterior a los delitos que se cometieron allí. Y después tenemos lo que era el Tribunal Internacional de Yugoslavia, que eso lo vimos en la clase pasada, que fue lo que sucedió allí, que también se constituyó posteriormente. Entonces, estos han sido como las bases jurisdiccionales, la historia que nos ha permitido llegar hasta donde estamos en estos momentos en lo que es la Corte Penal Internacional. Y también tenemos el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que se constituyó con el fin de juzgar los delitos que se habían cometido allí para ese momento. Entonces, bueno, venimos conociendo lo que son las bases jurisdiccionales que tenemos, que son tribunales ad hoc que se crearon en un momento determinado para juzgar delitos que ya se habían cometido, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una comparación actualmente, ¿sí? Cuando ustedes van a la página de la Corte Penal Internacional, ustedes tienen que establecer algunas diferencias allí. Cuándo la Corte puede actuar y cuándo la Corte no puede actuar, de acuerdo a la normativa establecida en el Estatuto de Roma. Entonces tenemos por allí las bases jurisdiccionales. También tenemos una pregunta que casi siempre nos hacemos y entre las críticas que se dan por allí tenemos lo que es la relación entre la Corte Penal Internacional y la Organización de las Naciones Unidas. Entonces se dice que existe un acuerdo para la cooperación entre la Corte Penal Internacional y la ONU. La Corte Penal Internacional no es un órgano de la ONU, para estar claros por allí, pero existe cierta cooperación entre ellos. Hay una cooperación, pero no forma parte de la Organización de Naciones Unidas. Pero la Corte Internacional de Justicia sí lo es. Entonces allí tenemos que ver cuáles son las diferencias. Dentro de la materia no está esta temática, pero la quise incluir para que ustedes tuviesen claro exactamente qué es la Corte Internacional de Justicia, cuál es la Corte Penal Internacional, y pudiésemos hacer esa diferenciación entre cada una de las cortes. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya y se encarga de decidir las controversias jurídicas entre estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle a órganos e instituciones especializadas de la ONU. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, ¿qué hace? Se encarga de decidir las controversias entre estados, entre países, ¿sí? No entre personas, sino entre estados. Por allí vamos a ver más adelante unos ejemplos. Bueno, entonces allí tenemos la diferencia para que ustedes la puedan ver desde el punto de vista jurídico. ¿De qué se encarga cada corte? Bueno, la Corte Penal Internacional juzga individuos, no juzga estados que han cometido crímenes de lesa humanidad. La Corte Internacional de Justicia juzga o se encarga de decidir las controversias jurídicas entre estados, entre países, limítrofes, entre otras situaciones que se puedan presentar entre países. Y también emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle a órganos o instituciones especializadas de la Organización de Naciones Unidas. Y tenemos por allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo les dije que cuando ustedes empiecen a buscar los casos, generalmente van a encontrar casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ellos tienen casos más comunes que nos van a sonar, la masacre de Amparo, entre otros delitos, entre otras situaciones que nos van a sonar más conocidos.
¿sí? Pero esta Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga otros delitos. Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana, o lo que denominan el Pacto de San José. Ejerce una función contenciosa dentro de la cual se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias. Está conformada por 20 estados. Entonces, aquí nos damos cuenta de que esta Corte Interamericana de Derechos Humanos lo tenemos con los países de este lado y nos forman parte de ella 20 países y se encarga de juzgar otro tipo de delitos. Entonces, lo hice, no está dentro de la temática, pero es importante diferenciar de qué se encarga cada una de las instituciones, de cada una de las cortes o de los órganos jurisdiccionales que vamos a encontrar por aquí. Pero nuestro tema central es la Corte Penal Internacional, que es la temática que está dentro de la materia. Se dice que esta corte es el resultado de un proceso que se inició en la Segunda Guerra Mundial, también se derivó de la Guerra Fría. Sin embargo, empezó a materializar sus logros a partir del año 1998. Es cuando se empezaron a dar todos esos pasos para conocer lo que tenemos hasta hoy. En contraste con otros tribunales penales internacionales, la Corte Penal Internacional es producto de un amplio acuerdo de la comunidad internacional al ser establecida en un instrumento, el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Dicho tratado fue concluido en el marco de una conferencia internacional convocada por la Organización de Naciones Unidas durante el verano de 1998. Entonces, durante el verano de 1998 se empezó a organizar lo que es como tal el Estatuto de Roma. Dicha conferencia se caracterizó por la nutrida participación tanto de Estados miembros y observadores de la ONU. Ahí vemos la cooperación que hay entre ellos, como a la vez de organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la mayoría con la coalición por la Corte Penal Internacional. También entraron periodistas, otras instituciones relevantes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Recordemos que el Comité Internacional de la Cruz Roja siempre sienta precedentes cuando hay conflictos internacionales, ¿sí? Cuando estamos en estado de guerra o en estado de conmoción. Y tenemos por ahí también, pues empezamos a analizar lo que es la relación entre lo que es la Corte Penal Internacional y la Organización de Naciones Unidas, que eso fue lo que vimos ahorita, esa relación que hay, ¿sí? Que no depende, que no pertenece, pero sí hay una cooperación entre ellos. También se dice que la completa independencia o esta independencia que mantiene la Corte Penal Internacional es sin duda un elemento fundamental para el adecuado cumplimiento de su mandato, precisamente porque es un tribunal. Sin embargo, la eficaz colaboración y cooperación que existe entre la Corte Penal Internacional y otros órganos o instituciones nacionales e internacionales, entre los que destaca la Organización de Naciones Unidas. Ahí eso lo vamos a encontrar en el artículo 2 del Estatuto de Roma, que es la cooperación que hay aquí. Será fundamental o es fundamental para el cumplimiento de su mandato, de lo que le corresponde realizar lo que es la Corte Penal Internacional. Entonces, si tomamos en cuenta lo que está en el artículo 2 de ese Estatuto de Roma, se celebra un acuerdo de cooperación entre la Organización de Naciones Unidas y la ONU. Más adelante vamos a ver cómo se da este acuerdo, cómo se realiza esta cooperación. En este acuerdo, la Organización de Naciones Unidas reconoce la Corte Penal Internacional como una institución independiente y permanente. O sea, no es un tribunal que se creó para juzgar unos delitos en un país determinado, en un momento determinado, no. Es independiente y es permanente, con personalidad propia, con su propio presupuesto, que lo recibe obviamente de los estados parte, y es necesario, se dice que ambas partes se comprometen mutuamente a respetar el mandato de la otra institución y a colaborar de manera muy cercana en todo lo que sea necesario a fin de que se cumpla de manera efectivamente con los mandatos respectivos que le corresponden a la Corte. O sea, llevamos lo que es la cooperación que hay entre Organización de Naciones Unidas y Corte. Existen algunas enumeraciones, dictámenes que tienen que ver con lo que es la cooperación y la coordinación, que están reconocidos en un marco, en un acuerdo que ellos firmaron.
Se dice que existe la participación de los representantes de la Corte Penal Internacional y la Organización de Naciones Unidas en las sesiones, audiencias, conferencias que resulten de relevancia para los intereses de cada uno. Existe intercambio de información relativa entre la Organización de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, cuando tiene que ver con algunos casos que son relevantes. Presentación, según resulte apropiado de acuerdo de informes. La ONU puede presentar informes ante la Corte Penal Internacional o solicitudes en cualquier caso. Y cada vez que lo requiera la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional debe presentar informes. Se pueden proponer temas para debatir en las sesiones de la Corte. También coordinación de temas relacionados con la contratación y condiciones laborales de su respectivo personal. Recordemos que la Corte tiene una estructura como tal de fiscales, de jueces, tiene una organización como tal de personal. Bueno, toda esa organización existe la conexión entre la Corte Penal Internacional y la Organización de Naciones Unidas por allí. También existe una cooperación, entre ellos una cooperación administrativa y otros temas logísticos que son importantes destacar, que hacen que haya una conexión allí entre ambas organizaciones. También se dice que existe una cooperación desde Naciones Unidas para la Corte Penal Internacional en funciones jurisdiccionales. Y entra la ONU cuando puede afectar lo que es la parte del personal o las actividades de la misma. También se pueden presentar testimonios de funcionarios de la ONU ante la Corte Penal Internacional, renunciando de ser necesario de conformidad con el derecho aplicable. También existe una confidencialidad cuando así lo disponga la ONU de cualquier información entregada al fiscal. Supongamos que la Organización de Naciones Unidas hace una solicitud a la Corte Penal Internacional. Bueno, ahí prela el principio de confidencialidad. Y cualquier otra información como parte de la investigación de un caso. También tenemos por allí lo que es el artículo 5 del Estatuto de Roma, 11 y 12, que nos habla de a quiénes podrá enjuiciar la Corte Penal Internacional, que son preguntas que siempre nos hacemos. En dónde se han cometido los crímenes para que la Corte Penal Internacional pueda conocer cuándo se cometieron los crímenes, si fueron previos o fueron posteriores al establecimiento de la Corte, y sobre qué crímenes tiene competencia la Corte Penal Internacional. Son unas preguntas que siempre nos deberíamos hacer. Se dice que el Estatuto de Roma establece normas concretas que deberán de gobernar la relación entre la Corte Penal Internacional y las jurisdicciones nacionales de cada país o de cada estado. Dicha relación se rige por el principio de complementariedad y se materializa en las disposiciones relativas a la admisibilidad de los casos ante la Corte Penal Internacional. Vemos la complementariedad que hay allí entre los estados. Las bases para el ejercicio de la competencia y los requisitos de la competencia y los requisitos de admisibilidad ante la Corte Penal Internacional los encontramos allí entre los artículos 5, 11, 13 y 17 del Estatuto de Roma. Cuando hablamos de las bases para lo que es la competencia, bases para el ejercicio de la competencia, tenemos por allí que la Corte Penal Internacional podrá ejercer su competencia cuando el Estado donde se haya cometido el crimen o en el que sea el nacional, el presunto responsable, haya ratificado el Estatuto de Roma. Existen excepciones. Como toda situación, tiene excepciones cuando un Estado presenta una declaración especial reconociendo la competencia de la Corte Penal Internacional para conocer de un crimen o situación en particular. O también ahí tenemos cuando se aplica la Carta de las Naciones Unidas, cuando Naciones Unidas remita una situación a la Corte Penal Internacional. Puede suceder que el Estado parte no forme parte, pero cuando Naciones Unidas hace esa solicitud ante la Corte Penal Internacional, entonces se estudia, se evalúa, se investiga. Estas condiciones no son acumulativas, es decir, no se requiere que un caso en concreto se cumpla con los dos requisitos o bases para la competencia. Puede ser que se dé uno o puede ser que se dé los otros supuestos. Tenemos las bases que son importantes analizar, que es lo que tiene que ver con el territorio. Que el crimen se haya cometido en el territorio de un estado parte. ¿Sí? Y recordemos que hay algunos países o algunos estados que no forman parte, que no han ratificado como tal lo que es el Estatuto de Roma.
También tenemos lo que es el sujeto activo del crimen, si es cometido por un nacional de un estado parte o no. Entonces tenemos un ejemplo, dice, crímenes cometidos en Afganistán a partir de abril del año 2003. Con base en el territorio, la Corte Penal Internacional podría conocer de los casos si es que reúnen los demás requisitos de competencia y admisibilidad. ¿Sí? Afganistán ratificó el Estatuto de Roma el 10 de febrero del 2003. Por lo que los crímenes se habrían cometido en el territorio de un estado parte. O sea, este estado, sí, este país se había ratificado. En este supuesto no importa la nacionalidad del presunto responsable porque el crimen se cometió en un estado parte. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer cierta diferenciación. Cuando hablamos el ejemplo del sujeto activo del crimen, si el crimen es cometido por un nacional de un estado parte. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Posibles crímenes cometidos por nacionales británicos, españoles o australianos en el territorio de Irak. Con base en la nacionalidad, la Corte Penal Internacional podría conocer de los casos si reúnen los demás requisitos, porque los ciudadanos eran británicos, españoles y australianos, pero estaban en Irak. Entonces, a pesar de que Irak no ha ratificado el Estatuto de Roma, tanto Gran Bretaña como España y Australia sí son estados parte. Entonces, como los nacionales tienen esta nacionalidad, por lo que la Corte Penal Internacional podrá conocer de los actos perpetrados por nacionales de estos tres últimos países, aun cuando se cometieron en territorio iraquí. Como los ciudadanos tenían otra nacionalidad de estados que sí formaban parte del Estatuto de Roma, aunque el delito se haya cometido en un país que no forma parte o no ha ratificado el Estatuto de Roma, sí tiene competencia allí la Corte Penal Internacional, porque recordemos que la Corte juzga individuos, no juzga Estado. Entonces ahí hay que revisar, esa es precisamente la revisión que hace la Fiscalía para poder admitir cuando se envía una solicitud a lo que es la Corte Penal Internacional. Recordemos que la Corte Penal Internacional tenía una fiscal de Beck Sauder y ahorita tenemos un nuevo fiscal. Se hicieron algunos exámenes preliminares de algunos países, algunos están en proceso y que tenemos nuevo fiscal allí. También tenemos cuando se da una declaración especial por parte de un Estado. Se dice que, tomando en cuenta el artículo 12.3 del Estatuto de Roma, un Estado podrá realizar una declaración especial o ad hoc a fin de reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional respecto de un crimen que se trate en un momento determinado como tal. Conforme a esta declaración, la Corte Penal Internacional estará limitada a fases o conductas criminales cometidos en territorios del Estado o por sus nacionales. Entonces hay que identificar si los nacionales que cometieron el delito forman su nacionalidad o los países a los que pertenecen forman parte o han ratificado el Estatuto de Roma. Y si el país donde se cometió el delito también forma parte o está ratificando o ha ratificado el Estatuto de Roma. Se dice que una vez que la Corte investiga y en su caso ha enjuiciado a los responsables por la comisión de tales crímenes, los efectos de la declaración cesan y la Corte Penal Internacional no podrá conocer de otra situación, a menos que éste vuelva a presentar una declaración especial. También tenemos el tema 2, que es remisión de una situación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí vemos cuando hay esa conexión entre el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Penal Internacional. Se dice que como segunda excepción, recordemos que existían excepciones y esas excepciones las encontramos en el artículo 13 del Estatuto de Roma. No es necesario que los crímenes se hayan perpetrado en el territorio de un Estado parte o que los nacionales de un Estado parte, cuando el Consejo de Seguridad remite una situación a la Corte Penal Internacional en ejercicio de sus competencias, conforme al artículo, lo que es el capítulo 7 de la Carta de la ONU. Ahí podemos revisar eso aparte, que es el artículo 7 de la Carta de la ONU, donde le da potestad precisamente al Consejo de Seguridad de la ONU para solicitar que se revise, que se estudie, que se investigue un Estado como tal, o un individuo o un Estado como tal. Vemos como ejemplo la situación que se presentó, les voy a dar este ejemplo, la situación en Darfur, en Sudán. Por medio de la resolución
del Consejo de Seguridad de la ONU remitió, o sea, en este caso, en este país, el Consejo de Seguridad de la ONU remitió la investigación a la Corte Penal Internacional, tomando en cuenta la situación que se estaba presentando en Darfur, Sudán. Con base en dicha remisión, el fiscal anunció en el año 2005 la apertura de una investigación. En febrero, posteriormente, en febrero del 2007, el fiscal de la Corte Penal Internacional presentó ante la Sala de Cuestiones Preliminares la información que sustentaba obviamente todo el acervo probatorio para poder demostrar que efectivamente allí se estaba cometiendo un delito, que sustentaba una solicitud de orden de detención en contra de Ahmad Muhammad y otros ciudadanos que estaban allí, ambos nacionales de Sudán. Sudán no es parte del Estatuto de Roma, ni ha realizado una declaración especial reconociendo la competencia de la Corte Penal Internacional para conocer de los crímenes cometidos en su territorio. Sin embargo, en este caso, la Corte Penal Internacional puede conocer los crímenes de su competencia de particulares de este Estado debido a que fue una solicitud que remitió el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces vemos ¿cómo se hace esta particularidad? ¿Cómo se hace esta evaluación? Sudán no forma parte o no ha ratificado como tal el Estatuto de Roma, pero tenemos que fue una solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU establece, identifica que se está cometiendo una situación, un delito que contrarresta lo que es el Estatuto de Roma, y es allí donde ellos entran y forman parte y lo hacen basado jurídicamente en lo que es la Carta de la ONU en el capítulo 7 para poder hacer esta solicitud. Entonces ya tenemos que son otros criterios, que existen unas excepciones al Estatuto de Roma y es donde entra la Carta de la ONU. Entonces vemos que este país no forma parte, pero igual no se escapa porque puede ser juzgado de todas maneras si lo hace a remisión de parte o a solicitud de lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces tenemos por allí que es la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. En el capítulo 7 encontramos lo que es la Carta de la ONU. ¿De qué habla? Habla de las facultades que tiene el Consejo de Seguridad para adoptar medidas cuando se ha determinado la existencia de una amenaza que quebrante la paz, la seguridad internacional. Entonces, ¿cuándo entra el Consejo de Seguridad de la ONU? Cuando haya latente una amenaza o quebrantamiento de la paz y la seguridad internacional. Entonces vemos cómo se da esa conexión allí, cuando entran ellos a ser protagonistas y cuándo se puede hacer tomando en cuenta la organización jurídica o el estamento jurídico como tal. Las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad en virtud o establecidas en el capítulo 7 de esta Carta de Naciones Unidas son obligatorios para los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, vemos cómo hay esa conexión entre los organismos internacionales para poder subsistir. Se dice que existe un antecedente relevante, importante para traer a colación, que es la utilización de lo que es el capítulo 7 para la adopción de medidas judiciales para el restablecimiento de la paz y la seguridad internacional, que se tiene la creación de otros estamentos jurídicos como tal. Entonces vemos cómo cuando se activa la Carta de la ONU, cuando entra el Consejo de Seguridad de la ONU a formar parte o a hacer una solicitud como tal a la Corte Penal Internacional. Pero también tenemos lo que son los requisitos para la competencia. Entonces tenemos, en razón de la persona, dice que las bases para el ejercicio de la competencia de la Corte Penal Internacional son como se indican, o sea, son como los requisitos que se deben cumplir antes de que la Corte Penal Internacional pueda comenzar a analizar una situación. Entonces, fíjense cómo se da un entramado de situaciones allí que se deben determinar primero antes de que la Corte empiece por lo menos a analizar una situación como tal. Sin estos requisitos, teniendo en cuenta las excepciones ya analizadas, la Corte Penal Internacional no podrá ejercer su competencia. Entonces, esto no significa que de reunirse dichas bases, la Corte Penal Internacional de inmediato tenga competencia para cometer
o para evaluar los crímenes cometidos en una situación en particular. Una vez que se determine la existencia de un delito, la Corte Penal Internacional debe cerciorarse de que se han cumplido todos y cada uno de los requisitos establecidos en la competencia y que están dentro del Estatuto de Roma, que son a razón de la persona, a razón del territorio, a razón del tiempo y a razón de la materia, que me faltó por allí. Entonces, tenemos 2 minutos por allí para finalizar el primer corte. Van a estar atentos que vamos a un descanso pequeño, es algo muy pequeñito como para que se levanten un momento y volvemos nuevamente. Porque, bueno, estamos aquí en algo muy bonito que es cómo se hace esa competencia y cuándo entra a conocer la Corte como tal. Eso lo vamos a encontrar, los requisitos, lo que es de persona, de tiempo, de territorio, de materia, en el artículo 1, 5, 11, 12 y 26 del Estatuto de Roma. Cuando hablamos de competencia en razón de la persona, la Corte Penal Internacional únicamente podría investigar y en su caso enjuiciar a personas físicas, ¿sí? A personas presuntamente responsables por la comisión de uno o varios de los crímenes bajo su competencia. Adicionalmente, para que una persona pueda ser procesada por la Corte Penal Internacional, debe ser mayor de 18 años al momento de la comisión del crimen. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 1 y en el artículo 26 del Estatuto de Roma. Entonces debe tener más de 18 años en el momento de la comisión del crimen. Entonces, para que lo tengamos presente por allí. Y de conformidad con el propio Estatuto de Roma, ninguna persona podrá ser penalmente responsable ante la Corte Penal Internacional por una conducta cometida con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto de Roma. En la competencia en razón de la persona. ¿Cuándo entra esta competencia en razón de la persona? Entonces ya hablamos de que solo se puede investigar a personas mayores de 18 años al momento de la comisión del crimen, y que lo tenemos entre el artículo 1 y 26 del Estatuto de Roma, y cuando una conducta cometida con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Entonces vemos que esas son las excepciones que tenemos por allí en razón, o la competencia en razón de la persona. También vemos la competencia en razón de la persona y tenemos la competencia en razón del territorio. La competencia territorial de la Corte Penal Internacional está limitada en principio. Ok, entonces estamos en la competencia en razón del territorio. ¿Cuándo entra como tal la competencia en razón del territorio? Dice, está limitada, lo que tiene que ver al principio, al territorio de aquellos estados, partes del Estatuto de Roma, aquellos estados que han ratificado el Estatuto de Roma como tal. Eso lo tenemos en el artículo 12 del Estatuto de Roma. Sin embargo, como les comenté hace rato, existen excepciones, existen casos en que la Corte Penal Internacional podrá conocer de los delitos a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, les voy a hablar así acerca de las declaraciones presentadas en virtud del artículo 124 del Estatuto de Roma. Tenemos el país Francia. Dice, Francia declara, por allí les voy a leer, de conformidad con el artículo 124 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la República de Francia declara que no acepta la competencia de la Corte con respecto a la categoría de crímenes a la que se refiere el artículo 8, que son crímenes de guerra, cuando los crímenes alegados hayan sido cometidos por sus nacionales o en su territorio. Entonces, cuando son cometidos por franceses, estén o no estén en Francia, y cuando sean cometidos en su territorio. Entonces, allí hace como una aclaratoria, ¿sí? Y vemos cómo cada país se va adaptando al establecimiento de cómo reciben esa organización jurídica internacional. Pero también tenemos a Colombia, que no escapa de eso. Y se dice que Colombia, haciendo uso de la opción prevista en el artículo 124 del Estatuto y sujeto a las condiciones establecidas en el mismo, el gobierno de Colombia declaró
que no acepta la competencia de la Corte con respecto a la categoría de los crímenes a los que se refiere el artículo 8, que es el mismo que hace alusión Francia. Dice que son aquellos crímenes de guerra. Cuando los crímenes alegados hayan sido cometidos por nacionales colombianos o dentro del territorio colombiano. Entonces vemos cómo Colombia, a través de su jurisprudencia, se manifiesta contra el artículo 8 del Estatuto de Roma. Entonces vemos Colombia, que les he hablado siempre durante todas las clases, porque tenemos un país cercano, pero es un país que durante muchos años ha vivido sometido a conflictos internos de diversas índoles. Colombia tiene un análisis preliminar en la Corte, pero Colombia, como ha vivido constantemente en este conflicto armado, entonces Colombia nos muestra esto y jurisprudencialmente se para frente a lo que es el Estatuto de Roma, para ellos poder tener lo que son los crímenes de guerra aparte. Entonces vemos como Colombia ha hecho un esfuerzo por enjuiciar a aquellas personas que forman parte de grupos armados. Recordemos que ellos tuvieron o tienen lo que es la Jurisdicción Especial por la Paz, donde se han juzgado, donde se han hecho acuerdos con algunos grupos armados para poder buscar el restablecimiento de la paz y la seguridad jurídica dentro de su territorio. Pero Colombia también tiene unos exámenes preliminares y unas evaluaciones dentro de lo que es la Corte Penal Internacional. También tenemos por aquí Venezuela. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio del año 2000. Tenemos también el ejemplo de Darfur, donde el Consejo de Seguridad de la ONU solicitó una apertura de una investigación a una persona de ese país. Tenemos cuáles son las penas que puede establecer o que puede dar la Corte Penal Internacional. Puede dar un fallo exculpatorio o un fallo condenatorio. Las penas: prisión hasta 30 años. Prisión perpetua en los casos excepcionales, multas y decomiso de bienes. Entonces vemos cuáles son las penas que puede dar. Si vamos a hablar de lo que es Colombia y los exámenes preliminares que se han realizado en algunos países, tenemos Colombia, Guinea, Nigeria, Honduras, República de Corea, Grecia y Camboya, Ucrania, Irak, Reino Unido, Gabón, Venezuela, el Estado Plurinacional de Bolivia. Ellos tienen exámenes preliminares en la Corte Penal Internacional. Pero la Fiscalía es el órgano encargado de la Corte Penal Internacional de determinar si una situación cumple con los criterios legales establecidos por el Estatuto de Roma para poder justificar una investigación por parte de la Corte como tal. Para ello, la Fiscalía lleva a cabo un examen preliminar de todas las comunicaciones y situaciones que llegan al conocimiento de la Corte con base en los criterios legales a la información disponible. El examen preliminar de una situación por parte de la oficina puede iniciarse por información enviada por personas o grupos, estados o organizaciones internacionales o gubernamentales, por remisiones de un estado parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por una declaración presentada por un estado aceptando el ejercicio de la jurisdicción por la Corte, esto de conformidad con el artículo 12 del Estatuto de Roma. Una vez que se identifique la situación, los factores establecidos en el artículo del Estatuto, se establece un marco legal para el examen preliminar y se determina si existe una base razonable que permita proceder con una investigación. Ahí se evalúan los criterios de competencia en razón de la persona, en razón de la materia y en razón del territorio y en razón del tiempo. Entonces vemos cómo estos exámenes preliminares se han realizado en varios países. Les voy a nombrar algunos que pues, son los países como que más tenemos aquí cerquita. Tenemos lo que es Colombia. Colombia está bajo un examen preliminar basado en los presuntos crímenes de guerra cometidos desde el 1 de noviembre del año 2009 y los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 1 de noviembre del año 2002 en Colombia.
Se dice que Colombia depositó el instrumento de adhesión a la Corte o al Estatuto de Roma en el año 2002, conjunto con una declaración de conformidad con el artículo 124 que excluye los crímenes de guerra de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por un periodo de 7 años. Por lo tanto, la Corte Penal Internacional puede ejercer su jurisdicción sobre crímenes de guerra cometidos en el territorio colombiano o por nacionales de Colombia desde el 1 de noviembre del año 2009 y sobre otros crímenes enumerados en el Estatuto de Roma cometidos desde el 1 de noviembre del año 2000. Se dice que la situación de Colombia se encuentra en examen preliminar. La Fiscalía obviamente ha recibido numerosas comunicaciones en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma en relación con la situación que tiene Colombia. El examen preliminar evalúa la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos dentro del conflicto armado entre fuerzas gubernamentales, grupos armados al margen de la ley, paramilitares y grupos armados rebeldes, incluidos los crímenes de humanidad. Se habla de asesinato, traslado forzoso, privación de libertad, torturas, entre otros, violencia sexual, entre otros crímenes de guerra, ataques intencionales contra poblaciones civiles, ultraje a la dignidad personal, toma de rehenes, entre otras situaciones. Este examen preliminar también se centra en la existencia y la autenticidad de los procesos nacionales en relación con estos delitos. Entonces vemos que todavía la Corte como tal no se ha pronunciado, se encuentra en examen preliminar, porque Colombia paralelamente también creó su Jurisdicción Especial por la Paz y está sancionando de una u otra forma a su modo los culpables de algunos de estos delitos cometidos. Entonces ahí vemos que tiene un examen preliminar para Colombia y también Venezuela no escapa de aquí. También la Corte ha recibido comunicaciones donde solicita que se investigue a Venezuela a través de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos delitos cometidos desde el abril del 2017 en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos que se suscitaron durante estos años. Entonces tenemos que Venezuela depositó en la Corte el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma en el año 2000. Entonces se dice que allí la Corte Penal Internacional puede ejercer su jurisdicción sobre los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en Venezuela a partir del año 2002 en adelante. El examen preliminar de la situación de Venezuela fue analizado e inició en el año 2018, donde se están analizando los delitos que supuestamente se cometieron en el país. Pero también se encuentra en examen preliminar. Todavía no se ha aperturado una investigación, hasta ahora se está revisando el proceso y haciendo las evaluaciones pertinentes. Entonces nos podemos dar cuenta que la forma en la que funciona la Corte, ellos primero revisan, verifican, porque recordemos que estamos frente a crímenes que son como los crímenes más altos, o diría yo que más altos dentro de la esfera de los delitos que se puedan cometer, porque son crímenes de lesa humanidad. Entonces la Corte no puede actuar de un momento a otro, sino debe existir una verdadera investigación, un examen preliminar como tal, y allí debe haber una complementariedad o un apoyo del Estado como tal, ¿sí? Que es la idea, porque la Corte no tiene como tal un grupo armado para poder detener en un momento determinado a alguien en un país como tal, sino realiza la cooperación con los estados. Entonces ya tenemos lo que se ha suscitado en algunos países y cómo podemos evaluar desde qué año cada uno de los estados ha ratificado o no ha ratificado. También tenemos la competencia en razones del tiempo, los crímenes que se cometieron con posterioridad al año 2002 en el territorio o por nacionales de los estados parte que hayan ratificado el Estatuto de Roma. También tenemos los crímenes cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma. Entonces allí tenemos que evaluar. Los crímenes cometidos durante el periodo que el Estado reconozca en una declaración especial. Es decir, pueden haber sido cometidos con anterioridad a que se realizara la declaración, pero siempre con posterioridad al año 2002. Entonces el año 2002 marca el precedente, el antes o después de la ratificación, en ese caso de acuerdo al año en el que hayan ratificado los estados parte del Estatuto de Roma. Y también tenemos por allí la competencia en razón de la materia. ¿Cuándo tenemos la competencia en razón de la materia? Eso lo tenemos en el artículo 5 del Estatuto de Roma.
Está limitada a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Tenemos que son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. El crimen de agresión, que bueno, lo tenemos por allí de cuarto. También tenemos, les voy a dar algunos ejemplos que van a encontrar, y muy seguramente cuando estén leyendo sobre la Corte Penal Internacional van a encontrar algunos ejemplos que están dentro del material de aplicación de los supuestos de competencia en razón de la materia en cuanto a la Corte Penal Internacional. Vamos a hablar de la situación que se cometió en el norte de Uganda, caso contra Joseph Kony y otros líderes del Ejército de Resistencia del Señor. En 1987, y para los efectos de la competencia de la Corte Penal Internacional desde el año 2002, el Ejército de Resistencia del Señor ha dirigido ataques en contra del Ejército de Uganda, las patrullas de autodefensa de dicho país y principalmente en contra de la población civil en la región del norte de Uganda. En este contexto, el Ejército de Resistencia del denominado Señor pues ha cometido una cantidad de atrocidades. Entonces, ¿sería competencia de la Corte Penal Internacional? Sí, sí es competente. ¿Cómo se realiza ese análisis de la competencia? Entonces ellos empiezan, base de la competencia. Los crímenes han sido cometidos en el territorio y por nacionales de Uganda, que Uganda es un estado parte del Estatuto de Roma. Ya por ahí tenemos un punto a favor. Competencia en razón del tiempo. Los hechos sobre los cuales la Corte Penal Internacional se encuentra conociendo fueron cometidos con posterioridad a la entrada del Estatuto de Roma. Entonces sí se pueden evaluar porque han sido cometidos con posterioridad. Y la competencia en razón de la persona. Las personas que hasta el momento han sido identificadas por la Corte Penal Internacional como posibles individuos responsables son mayores de 18 años. Entonces vemos cómo se hace el examen preliminar de cada una de las situaciones y de cada uno de los estados y se verifican los requisitos exigibles establecidos en la norma. Entonces vemos cómo se hace esta evaluación como tal. Vamos a continuar por allí con la otra lámina. Ajá. Tenemos por aquí en cuanto a los principios. Tenemos el principio de complementariedad. En este contexto, el primer elemento a analizar como tal dentro de la admisibilidad es la complementariedad de las actuaciones de la Corte Penal Internacional con respecto a las jurisdicciones nacionales. Esto está establecido en el artículo 17 del Estatuto de Roma. El Estatuto o la Corte Penal Internacional podrá actuar únicamente cuando los estados que normalmente ejercerían su jurisdicción no puedan o no quieran hacerlo. De esta forma, el sistema de justicia penal internacional reconoce y reafirma el derecho y la obligación de los estados de investigar y enjuiciar los crímenes sobre los cuales tengan jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional. Entonces, ¿cuándo entra la Corte? Cuando los estados no quieran o no puedan realizar, ¿sí? la investigación como tal de estos determinados casos. En ese sentido, podemos entender que un caso será inadmisible cuando, entonces ahí nos vamos al artículo 17 del Estatuto de Roma, cuando un estado que tenga jurisdicción sobre el caso se encuentre realizando una investigación o un enjuiciamiento del mismo. O sea, si ya el caso está bajo una investigación internamente dentro de las normas actuales, dentro de las jurisdicciones de cada país, es inadmisible que la Corte entre a conocer porque ya está en un proceso de investigación. O cuando un estado que tenga jurisdicción sobre el caso haya realizado una investigación sobre el mismo y haya decidido no iniciar una acción penal. Entonces tampoco es inadmisible. Cuando un estado que tenga jurisdicción sobre el caso haya llevado a cabo el enjuiciamiento de la persona presuntamente responsable. Entonces ya ha sido enjuiciado. Entonces tampoco también es inadmisible. Con respecto a los tres primeros supuestos de inadmisibilidad que hablamos, que es cuando se encuentre ya realizando un enjuiciamiento o se encuentre en proceso de investigación, cuando ya se haya llevado o cuando no se haya decidido iniciar la investigación, es fundamental hacer notar que dichas investigaciones o enjuiciamientos deben haber sido realizados de manera seria y eficaz,
bajo los principios del derecho, respetando también los derechos humanos de las personas y de los investigados. Y no solo como una formalidad, o sea, no debe ser un parapeto de un Estado que demuestre jurídicamente que una persona ha sido investigada, sino realmente debe existir una división de poderes como tal y una investigación seria y eficaz que nos permita o que le permita a la Corte identificar que es inadmisible la investigación de una persona por un crimen cometido. Recordemos que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, no estamos hablando de cualquier tipo de delito común o genérico que podamos encontrar, sino son crímenes con penas altas. También se dice que tenga como propósito, también puede suceder que se presente una situación que tenga como propósito impedir la investigación o enjuiciamiento del presunto responsable, entre otras jurisdicciones, incluidas la Corte Penal Internacional. O sea, que se dé una especie de evaluación, de investigación dentro de un Estado, pero que no sea una investigación seria. Entonces, lo que pueden hacerlo es para impedir que la Corte entre a conocer. Entonces, por eso cada caso es particular. Por eso no tenemos dentro de la Corte tenemos muchos casos en examen preliminares, pero realmente son pocos los casos como tal que han tenido un enjuiciamiento como tal. Tenemos que la mayoría de los países que han sido países dentro del continente africano, y tenemos el supuesto contra cuando un caso será inadmisible, que bueno, lo tenemos allí en el artículo 17. Cuando el Estado o Estados que tengan jurisdicción sobre el crimen no quieran hacerlo, la falta de voluntad de un Estado para realizar una investigación o enjuiciamiento se podrá determinar cuando, obviamente se dé la evaluación, cuando el juicio o la decisión nacional haya sido adoptados con el propósito de sustraer a la persona de su responsabilidad penal por la comisión de los crímenes en los que tiene competencia la Corte Penal Internacional, o cuando exista una demora injustificada que sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona ante la justicia. Cuando el proceso no se lleve a cabo de manera independiente, imparcial y conforme a las normas del debido proceso reconocidas en el derecho internacional. Entonces vemos que debe ser un proceso eficaz, transparente y que deben cumplir con el debido proceso. De forma que sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona ante la justicia. También el caso será admisible cuando se determine la imposibilidad de los estados de investigar, de enjuiciar a los presuntos responsables por la comisión de crímenes que sean de competencia de la Corte Penal Internacional. Dicha determinación tiene unos elementos para poderse basar. También dice que cuando se da el colapso total o sustancial del sistema de justicia de un estado para poder ejercer su jurisdicción. Cuando hay un colapso total del sistema de justicia que puede ejercer su jurisdicción. Cuando el Estado no está en posibilidad de hacer comparecer al acusado. Cuando el Estado no puede hacerse valer de las pruebas necesarias para continuar con la investigación o enjuiciamiento. No tengan el acervo probatorio requerido como todo delito para poder tener como tal una pena como tal. Por cualquier otro motivo que lleve a que el Estado o estados no estén en posibilidades de llevar a cabo el juicio. Entonces ahí vemos todos los supuestos que están establecidos en la norma. Los supuestos de inadmisibilidad. Los supuestos de inadmisibilidad, cuando el Estado se encuentre investigando o enjuiciando, cuando el Estado haya investigado, a pesar de haber decidido de no interponer una acción penal como tal a ese individuo, cuando el Estado haya enjuiciado, si el juicio fue incompatible con la intención de hacer comparecer al responsable. Entonces, bueno, vemos allí cómo se dan los supuestos de inadmisibilidad como tal. Y tenemos los supuestos de admisibilidad. La admisibilidad se determinará cuando el Estado no quiere investigar o enjuiciar, cuando el juicio sea una simulación, cuando la decisión nacional impida la investigación o enjuiciamiento, cuando haya retardo injustificado o falta de independencia o imparcialidad en el debido proceso. También la admisibilidad se determinará cuando son los supuestos de admisibilidad, cuando el Estado no puede investigar o enjuiciar,
colapso total o sustancial del sistema de justicia, no puede hacer comparecer al acusado, no tengan a la mano las pruebas necesarias para poderlo realizar, o por cualquier otra situación no se pueda realizar el juicio. Allí es admisible que entre a investigar la Corte Penal Internacional. Entonces vemos cómo se dan unos supuestos o unos elementos que deben estar presentes para que se pueda dar este supuesto, se pueda dar un análisis preliminar o una investigación como tal dentro de lo que es la Corte Penal Internacional. Entonces vemos cómo se dan estos elementos de conformidad. Teniendo en cuenta que la Corte juzga los crímenes más graves sobre los cuales tiene competencia la Corte Penal Internacional por la naturaleza de su creación, involucran un gran número de perpetradores o un número mayor de víctimas, así como también son cometidos en la mayoría de los casos a través de multiplicidad de actos. Generalmente no solo actos, sino son multiplicidad de actos. La Corte Penal Internacional ha establecido como política de la Fiscalía, que está respaldada por algunas, con la parte del ordenamiento jurídico, que ejercerá su jurisdicción sobre los crímenes más graves de trascendencia internacional. Entonces, la alta corte de trascendencia internacional. Ello implica que esta corte conocerá de todos aquellos delitos de genocidio, que lo tenemos en el artículo 6 del Estatuto de Roma, de lesa humanidad, artículo 7 del Estatuto de Roma, en los crímenes de guerra, artículo 8 del Estatuto de Roma, allí es cuando Colombia hace el punto y aparte, y crimen de agresión. Y por allí hay algo que está lo que es los delitos contra la administración de justicia de la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, la definición de los delitos del Estatuto de Roma se complementa con el documento aprobado o lo denominado lo que son los elementos de los crímenes. El mismo que contiene varios elementos que se deben tomar en consideración al momento de dictaminar. Estos crímenes como tal también tienen una serie de elementos que deben complementarse o que deben concretarse para que se pueda configurar el delito. Vamos a hablar del crimen de genocidio. Del crimen de genocidio hay muchísimo que hablar, es un tema bastante amplio, es un tema bastante delicado y que debe tener unos elementos pertinentes para su configuración como tal. Se dice que el crimen de genocidio se estableció por primera vez en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en el año de 1948 por la ONU. Posteriormente, los Estados parte incluyeron el crimen de genocidio de manera idéntica a la forma en que fue redactado. Lo tenemos en el artículo 6 y lo voy a leer textualmente. Dice: a los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados por la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanzas de miembros, incluye matanzas de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento internacional del grupo, intencional del grupo, a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslados por la fuerza de niños del grupo a otros grupos. Entonces podemos ver que nos habla de grupo nacional, étnico, racial. Entonces, así de conformidad con el Estatuto de Roma, el crimen de genocidio consiste en la comisión de cualquiera de los actos mencionados o perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo como tal. Cuando hablamos de destrucción, la jurisprudencia ha resaltado, y también se resaltó en la Convención de Genocidio y el derecho internacional consuetudinario, que se prohíbe la destrucción física y biológica de grupos humanos. Las campañas o acciones que ataquen las características físicas o psicológicas de un grupo humano como tal, con la finalidad de aniquilarlo, eliminarlo, desaparecerlo. Estos elementos le dan al grupo su propia identidad, distinta al resto de la comunidad. No caerían dentro de la definición de genocidio. Entonces hay que ver allí cuándo se da el genocidio y cuándo no se da el genocidio. Existen unos elementos fundamentales importantísimos. Cuando existen medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de un grupo para que se extermine una raza como tal, y el traslado de niños. También se dice que la Corte Penal Internacional también podrá dictaminar la responsabilidad penal de la persona que participe en el crimen de genocidio a través de investigación directa y pública a que se cometa dicho crimen.
A la fecha, la Corte Penal Internacional no ha emitido una decisión en la que se presente una interpretación jurisprudencial de los elementos del crimen de genocidio. Sin embargo, los tribunales penales ad hoc que se han creado en algunos momentos determinados han desarrollado de manera detallada cada uno de los elementos que se señalan allí como tal para que se pueda cometer el crimen de genocidio, y lo vamos a revisar. Que exista intención o dolo específico. El genocidio se distingue de los demás crímenes en tanto que plasma una intención especial o dolo especial. El dolo específico de un crimen es la intención específica requerida como elemento constitutivo del crimen, el cual requiere que el perpetrador claramente busque producir el acto de que se trata. Así, el dolo específico en el crimen de genocidio recae en la intención de destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Se ha encontrado que algunos de los actos incluidos en la definición de crimen con la clara intención de destruir o en todo o en parte un grupo en particular, en este caso el perpetrador o el culpable, porque no sabía o porque debería haber sabido, en el acto cometido destruiría en todo o en parte un grupo. Entonces, allí se investigan los elementos que deben configurar como tal el delito. Un grupo como tal, la destrucción del grupo como tal es otro de los elementos del crimen de genocidio. Entonces se han resaltado algunas jurisprudencias de algunos tribunales que se han creado como tal cuando vemos que la víctima como tal del genocidio es el grupo. O sea, no es la persona, sino es el grupo como tal, a pesar de que su destrucción necesariamente requiera de la destrucción de sus miembros. Poco a poco, pero como tal se configura cuando va destruyendo lo que es la parte del grupo. Tenemos los crímenes de lesa humanidad. La concepción del crimen de lesa humanidad ha venido transformándose como tal y se puede observar, entre otros documentos, en los estatutos de los tribunales penales internacionales ad hoc que se crearon durante el siglo 2020. En el transcurso, que son los cometidos en el transcurso de un conflicto armado de carácter internacional o interno y dirigidos contra cualquier población civil, un ataque sistematizado, generalizado contra la población civil. Tenemos por allí que estamos terminando con los crímenes de lesa humanidad, delitos contra la administración de la justicia, la Corte Penal Internacional. Tenemos que la Corte podrá solicitar a un Estado parte la detención de una persona con miras a que ésta sea para su enjuiciamiento o el cumplimiento de una sanción impuesta. Entonces ahí vemos cómo vemos el principio de complementariedad. Tenemos por allí también el respeto de todos los derechos durante el proceso, durante la investigación, el procesamiento y la sentencia, la presunción de inocencia, que es un principio internacional de los derechos humanos. No hay crimen sin ley, no hay pena sin ley. La irretroactividad por razón de persona, la cosa juzgada, la exclusión de juzgamiento de menores de 18 años, el derecho de apelación como en todo tribunal y derecho de indemnización por error judicial. Tenemos el principio de complementariedad de los estados, que reconoce y reafirma el deber de los estados de complementar y realizar ese apoyo a la Corte Penal Internacional. Allí tenemos los delitos, allí tenemos algunas láminas, principios para el ejercicio de la jurisdicción estatal, y quiero que por favor se abran los micrófonos para los estudiantes que están conectados. Hoy con esta actividad cerramos nuestra actividad sincrónica como tal. Esto es un tema bastante amplio, muy amplio, que tiene muchísimos temas para hablar, porque realmente el estatuto es bastante amplio y tiene muchas conexiones por allí que son importantes evaluar. Espero durante este proceso de aprendizaje haya podido dejar una semilla que les permita seguir aprendiendo y que les permita seguir creciendo en cuanto a lo que es la parte educativa, conocer cada día más. Por favor, vamos a abrir los micrófonos para escuchar a los estudiantes. No sé si ya tienen por allí identificado como tal. Tenemos a Belis, Osvaldo, no sé quién más está conectado. Profe, disculpe, le quedan 6 minutos. Si deseas, podemos volver a reiniciar de nuevo la reunión cuando se corte. Ok, bueno, quiero escuchar a los estudiantes participantes en la materia. Les doy nuevamente la bienvenida.
Les estaba comentando porque que es un tema bastante amplio, muy amplio, porque pues obviamente no es la configuración de un Estado como tal, sino la configuración del derecho internacional a nivel mundial. Quiero escuchar a algunos de los estudiantes participantes, qué experiencia han tenido durante el desarrollo de las actividades, durante la lectura de los materiales que tenemos allí dentro de plataforma. Tenemos a Abigail, tenemos a Osvaldo, no sé si ya tienen identificados los temas para realizar la última y la cuarta actividad. Hola, buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es David Bellis. Hola, bienvenida, un placer. Un placer para mí. Esta materia me ha parecido súper interesante. Creo que es una de las que me ha gustado muchísimo de la maestría. No tenía conocimiento total, pero sí tenía una noción de qué era lo que era el derecho penal internacional y la Corte Penal Internacional. Por lo menos sé que el día de mañana nos toca entregar un trabajo. Ya con eso vamos al día, profe, y con el manuscrito. Nada más me falta el de la semana que viene, que es un juicio, que usted dijo un juicio crítico. Ajá. Entonces, profe, estamos al día con eso y aprendiendo, profe. Bueno, un placer. Les recuerdo que los casos que vamos a tomar en cuenta para realizar la última actividad los vamos a encontrar en la página oficial de la Corte Penal Internacional. Inicialmente las páginas les abren en francés, pero ustedes en la parte superior lo cambian a español y allí les muestra todo sobre la Corte, el establecimiento, la organización, los acusados, los casos que están en exámenes preliminares, y allí van a encontrar una cantidad, 46 acusados hay en estos momentos. Entonces ustedes van a ver cuáles son ahí les aparecen los casos que ya han sido juiciados, los casos que están en exámenes preliminares. Entonces para los casos los van a sacar de la página de la Corte, porque como les dije inicialmente, o creo que en la mitad de la clase, tenemos varias organizaciones o varias cortes como tal, la Corte Internacional de Justicia, la Organización de Estado. Entonces las vamos a sacar de la página de la Corte porque quiero que no se confundan, porque en el semestre pasado pasó que me entregaron algunas actividades. Mire, tenemos en estos momentos, tenemos 46 acusados que están siendo investigados en la Corte como tal. Entonces, vamos a irnos a esta página. En la página van a encontrar una cantidad de información buenísima con la que pueden trabajar. Entonces, se van allí, identifican el caso y hacen su apreciación personal. Por lo menos, ¿por qué la mayoría de las personas investigadas son de cierto sector o de cierto continente? ¿Por qué todos son de más que todo el continente africano? ¿Por qué son los países que más han sido investigados? Masacres que se han cometido para eliminar grupos raciales, entre otros. Entonces, quiero que se vayan allí. Quiero abrir el micrófono por ahí al otro compañero que se encuentra conectado, Abigail. Lo vi presente allí durante toda la clase. Bienvenido, vamos a activar el micrófono. Buenas. Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, como mi nombre es Miguel Ramos, igualmente muy interesante el contenido. Y es un contenido que prácticamente lo llama a uno a seguir profundizando y a seguir investigando, ¿sí? Sin embargo, bueno, esa misma investigación, a veces uno sin querer emitir un juicio de valor con respecto a la Corte Internacional de Justicia, en algunos casos particulares, o contra la Corte Penal Internacional, contra algún individuo, un Estado, contra la Corte Internacional de Justicia. Pero uno también ve con todo lo que uno ha leído y que muchas veces en la misma, a través de la historia, se han cometido errores que al momento han sido permitidos y nunca nadie ha dicho nada. Y posiblemente se sigan cometiendo esos errores y es lo que obliga posiblemente a uno a profundizar más para uno no caer en esas omisiones que de alguna otra manera, directa o indirectamente, pueda ser afectado un individuo o una persona. Digo esto que
que no tiene nada que ver con esto, pero el caso de Venezuela que pasó nosotros con el Esequibo, por ciertas omisiones de nosotros como Estado, bueno, pasa la situación hoy del Esequibo. Y así contra crímenes de derechos humanos que a veces lo aceptamos que son crímenes de lesa humanidad y a veces no le damos la importancia de vida. Por eso es importante y esta materia que es una mezcla de historia y de derecho, pues, y lo hace uno cada día más a leer y a profundizar un poco más. Muy interesante y bueno, y seguimos cumpliendo con los trabajos y los objetivos pautados en el curso, profesora. Bueno, tenemos como tal, para cerrar y para ratificar, que Venezuela también está siendo investigada, está en exámenes preliminares dentro de la Corte, fue investigada por la anterior fiscal y hoy en día el nuevo fiscal de la Corte, que bueno, para mí ha sido un placer llevar a cabo esta materia de manera virtual. Hoy estamos conectados cada uno de diferentes sitios, de diferentes lugares, incluso de diferentes países, algunos dentro del mismo país, otros de diferentes estados a través del IEX, y estamos haciendo esto, llevando educación a la casa de cada uno de ustedes. Aquí venimos a aprender, a retroalimentarnos. Yo no me las sé todas, precisamente estamos para aprender, para retroalimentar. Cada vez que estamos aquí o que me presento ante ustedes, pues obviamente también estudio, porque eso es parte de la formación que me permite estar conectada con ustedes. No sé si han tenido alguna situación, algunos de los que están conectados con el caso que tenemos para realizar la última actividad. Algunos de los que se encuentran conectados, ya les tengo algunas notas, tienen muy buenas notas. Por allí Belis, el señor Ramos, tengo algunas notas aquí a la mano. Algunos otros compañeros pues tienen algunas notas con menos características. Recuerden que estamos frente a un nivel de maestría. Lo decía un profesor mío de maestría, nosotros tenemos que tener estilo hasta para poner la grapa, porque estamos en otro nivel profesional y nuestras actividades deben ser como tal la muestra de lo que nosotros somos como profesionales. No sé si han tenido problemas con la realización de alguna de las actividades o con la realización de la última actividad, que es una actividad donde yo quería que ustedes revisaran dentro de la página, se familiarizara como tal con la página de la Corte, porque es una página que tiene muchísima información, tiene incluso instrumentos jurídicos, entre otras informaciones, que les permite retroalimentarse como profesionales. A veces cuando estamos en la jerga común, en el diario común, en el desarrollo común, conversando con algunas personas, la gente se manifiesta de forma muy genérica sobre a este país deberían enjuiciarlo, a esta persona. Entonces no, ya va, o sea, nosotros vamos a tener la potestad de decir es que la Corte no juzga estados, la Corte juzga individuos como tal. Entonces eso es una retroalimentación. De pronto en el día a día de nuestro trabajo día a día no vamos a tener el contacto directo como tal, algunas personas lo tendrán, otros no, con lo que es los instrumentos jurídicos internacionales, pero lo importante es que nosotros conozcamos cómo funcionan las cortes, dónde existen, cuántas cortes hay, qué juzga cada una de estas cortes y cómo podemos familiarizarnos y aprender cada día más para, desde nuestro conocimiento, pues poder llevar una conversación amena, poder dar una oportuna respuesta en un momento determinado. Sé que la materia es bastante amplia, que las actividades son largas, pero el pensum de la materia también es bastante amplio. Incluso al final de la materia, que es uno de los videos que está allí en plataforma, nos habla de los crímenes internacionales, que son otro tipo de crímenes que no están dentro del Estatuto de Roma, pero que están dentro del pensum de la materia, que nos habla de los otros delitos internacionales, que fue lo que encontramos en la última parte del pensum de la materia, que son los que tienen que ver con problemáticas contemporáneas relacionadas con la migración internacional, las nuevas formas de esclavitud, el delito de tráfico de personas con fines de explotación social, sexual, extradición y orden europea. Entonces, como podemos ver, existen otros delitos internacionales que no están configurados dentro del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, pero que los estamos viendo muy latentes. Hoy en Venezuela, pues estamos muy pendientes de lo que sucede en México, lo que sucede en la frontera con México, lo que sucede en la frontera con Venezuela, y se cometen una serie de delitos internacionales y tenemos que ver de qué modo
los estados contrarrestan estos delitos. Entonces ahí tenemos todo lo que es que todo estado es responsable de su población y de la seguridad de su población. Y en el marco del derecho debe aplicar las normativas como tales para poder contrarrestar el delito. Entonces ahí tenemos lo que es la Corte Internacional de Justicia, que nos encarga de las controversias jurídicas entre estados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y los instrumentos jurídicos de cada país que nos permiten hacer esa conexión. Tenemos otra serie de delitos que podemos conectar por allí, como es la tortura, el terrorismo, entre otros delitos, la utilización de niños soldados. Esa es la última parte de lo que es refugio, migración, que lo van a encontrar en el video que está dentro de la plataforma. No sé si alguien quiere aportar algo más de los estudiantes que están conectados para cerrar la actividad en la mañana de hoy, deseándole un feliz fin de semana. Cerrando con la última actividad, vamos a hacer el corte de notas. Les doy la bienvenida. Creo que por ahí hay un estudiante conectándose. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días, profesora. ¿Cómo está todo? Mi nombre es Richard Pérez. Acabo de conectarme otra vez ahorita. Bueno. Bueno. Allí van a tener el link del video para los que no pudieron observar la clase completa. Va a estar disponible en la plataforma de la universidad. Ah, perfecto. No, tuve un problema ahí entre el primer video y el segundo. En la primera parte como unos 10, 15 minutos, pero es excelente. No, profe, de verdad pues el derecho internacional es muy extenso, complejo. Y bueno, siempre la historia de los pueblos lo dice, ¿no? Caracterizado por la hegemonía que genera las potencias mundiales, ¿no? Generalmente, ¿no? Creo que al pasar el tiempo y la historia, pues bueno, gracias a lo que fue el juicio de Nuremberg, pues cambió todo, ¿no? Y ha venido tratando de condicionarse a otras normas y a otra especificidad del caso, ¿no? Pero siempre las potencias mundiales, que son obvio representativas en los poderes europeos, o poderes, ahorita el asiático y lo que corresponde a los Estados Unidos, pero bueno, siempre tienen el mayor peso específico en esta normativa, pero creo que es una materia muy bonita, esencial entre todo lo que corresponde a la geopolítica, y bueno, esencial para todos, ¿no? Y creo yo que mientras más lo conozcamos, es decir, más avancemos en ella, nos va a permitir como profesionales y como país superarnos y entender bien las realidades del mundo, porque como estamos en un mundo interconectado y complejo, pues es necesario para todos tener eso, ¿no? Tener esas habilidades correspondientes que nos permitan crecer como nación y entender que tenemos que cumplir las normativas existentes, siempre dentro del marco de tener una sociedad. Pero tuvimos un corte por allí del audio. Ajá. Te continuamos escuchando. Ah, disculpe que recibí una llamada en el celular. Sí, entonces eso sería necesario porque eso nos permite que nuestras leyes se adapten a las leyes de las Naciones Unidas dentro del marco que corresponde a sus principios, a su normativa de gobernabilidad, que nos permitan tener relaciones, ¿no? Relaciones que sean sanas y que sean reales para poder crecer como en todo lo que corresponde al campo comercial, en todo lo que corresponde al campo de los derechos humanos. Hiciste una... Podamos tener frente. Nombraste por allí un país, Estados Unidos. Estados Unidos se ha mostrado colaborador, competente, ha mostrado cooperación, pero ninguna de las administraciones se ha mostrado como tal dispuesta a integrarse en la institución. Entonces podemos ver cómo Estados Unidos, China, la Federación Rusa, son países que no aceptan la actuación de la Corte Penal Internacional porque no responde a los intereses políticos diversos. Entonces vemos como nuestras grandes potencias se han hecho a un lado. Interesante participación, Richard. Excelente. Entonces podemos ver que estos grandes países no han ratificado su posición de participar o de adherirse a lo que es el Estatuto de Roma. Bueno, con esta actividad vamos a cerrar. Para mí un placer haberte escuchado, Richard, Abigail, Debbie. De verdad que cierro de una manera pues emocionada porque es una materia que me encanta dar.
Me gusta mucho porque tiene que ver con la historia y nos permite estudiar y nos permite mantenernos actualizados. Espero que la información que esté disponible en plataforma la descarguen, la puedan guardar, la tengan por ahí guardadita en un archivo que se llame Derecho Penal Internacional, para cuando tal vez no la pudieron revisar toda porque hay bastante información, hay incluso libros, pero que la puedan tener guardada para cuando la necesiten. Para mí ha sido un placer acompañarlos. Por aquí Mayra Maldonado, en nombre del Instituto de Estudios Superiores y de Investigación y Posgrado, acompañándolos. Espero volverlos a encontrar en otra oportunidad. Bueno, para mí ha sido un placer. Con esto terminamos la actividad del día de hoy. Espero que tengan un feliz fin de semana.